Muy bien, muy buenas tardes a todos, que el Señor les bendiga. Bienvenidos a este nuevo tiempo. Hoy vamos a dar inicio a el nivel 2 y empezamos pues precisamente con la clase número 1 de este nivel 2, el módulo 1, perdón, el módulo número 1 de el nivel número 2 del seminario bíblico y teológico Aviva el Fuego. Y vamos a ver algo muy importante, como lo es en un panorama sobre el Antiguo Testamento. Estoy seguro que todos los que estamos acá tenemos muy claro lo que es Antiguo y Nuevo Testamento. Hemos vivido un tiempo muy maravilloso en lo que fue el nivel 1, con las materias de discipulado, evangelismo y liderazgo, en los cuales utilizamos precisamente los materiales correspondientes que están en la Biblia, materiales escriturales, como han sido el Antiguo y el Nuevo Testamento. Hoy pues vamos a iniciar el módulo número 2 y pues vamos a estudiar en este nivel número 2, el módulo 1, vamos a estudiar lo que es un panorama del Antiguo Testamento. Amén. Y pues, primeramente vamos a ver una introducción sobre todo lo que vamos a ver durante este tiempo. Será un tiempo maravilloso en la presencia del Señor, un tiempo maravilloso de aprendizaje, en el cual pues vamos en primer lugar a ver lo que es adentrarnos en el Antiguo Testamento, que en realidad es volver a los orígenes. Vamos a ver cómo y cuándo se escribió la Biblia. Vamos a ver una visión panorámica del Antiguo Testamento. Vamos a ver el estilo, géneros de escritura en el Antiguo Testamento. Vamos a ver los libros de Pentateuco, los libros históricos, los libros poéticos y sapienciales. Y también vamos a ver lo que son los libros proféticos. Y por último, pues vamos a hacer una observancia sobre que el Antiguo Testamento revela la obra redentora de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entonces, hoy vamos a adentrarnos un poco en lo que es la introducción. Y la introducción está basada precisamente en una frase muy importante, considero yo. Y la frase es esta: adentrarnos en el Antiguo Testamento es volver a los orígenes. Tenemos que tener algo muy claro cada uno de nosotros, y es que el origen de todas las cosas precisamente se encuentra en el estudio del Antiguo Testamento. Por ende, es muy importante que todos los creyentes nuevos y mucho más los que ya tienen un poco de antigüedad en el Señor, todos los creyentes siempre estudiemos el Antiguo Testamento. Estamos viviendo un tiempo en el que para mucha gente el Antiguo Testamento les parece algo un poco aburrido, les parece algo un poco sin importancia, pero en realidad podremos entender de una mejor manera el Nuevo Testamento cuando nosotros estudiemos con mayor seriedad, con mayor compromiso lo que es el Antiguo Testamento. Amén. Muy bien. El estudio de la Biblia reviste mucha significación para los hombres y mujeres que sirven en la obra de Dios. La razón es que en un mundo en el que prevalecen un sinnúmero de filosofías y corrientes de opinión, la Iglesia de Jesucristo debe de volver a su esencia. Y parte de ese proceso incluye dimensionar en su verdadera proporción el valor que tienen las Escrituras, de las cuales aprendemos los valores y principios que deben guiar nuestros pensamientos y acciones. Entonces, ¿qué queremos decir con esto? Estamos viviendo en realidad un tiempo en el que todo el mundo quiere ser maestro. Esa es la realidad.
Todo el mundo quiere ser un maestro. Todo el mundo quiere enseñar sus filosofías, tanto que imagínense, dentro de la filosofía humanista, que es lo que más vemos hoy en día, está precisamente como algunos lo llaman, el yoísmo. ¿Qué es el yoísmo? Es precisamente el levantar mi autoestima, el tratar de salir adelante en la vida, tratar de sobrellevar todas las cosas, pero enfocado en mí mismo. Hoy le llamaba la atención a una hermana, pues estaba leyendo, yo la escuché que estaba leyendo eh, una serie de imágenes que habían enviado, creo yo que era en el Facebook o en alguna de las redes sociales. Y las estaba leyendo en voz alta. Yo estaba junto a ella allí y las estaba leyendo en voz alta. Entonces, estas imágenes hablaban de cree en ti y podrás lograrlo todo. Piensa en grande, ten fe en ti mismo. Y palabras como esas. Palabras que en realidad alejan la dependencia del hombre hacia Dios. Palabras que en la realidad hacen que el hombre piense que todo se encuentra dentro de sí mismo. Y en lo que nosotros debemos de depender y en lo que nosotros debemos de fortalecernos, no es en nuestro interior vacío, sino en la obra redentora que Jesucristo hizo en nuestras vidas, en que hoy en día somos templo del Espíritu Santo y por ende el Espíritu de Dios mora en nosotros. Entonces, nuestra dependencia no está en nuestra filosofía, no está en nuestros pensamientos. Estamos viviendo, lo vuelvo a repetir, en un mundo en el que prevalece un sinnúmero de filosofías y corrientes de opinión. Cada quien quiere ser maestro, cada quien quiere enseñar las cosas a su manera, cada quien quiere enseñar su manera de pensar, su filosofía, y nosotros, la iglesia de Jesucristo, nosotros, el pueblo del Señor, nosotros, los redimidos por la sangre del Cordero, nosotros, los hijos del Rey de Reyes y Señor de Señores, tenemos que aprender, por ende, la palabra del Señor. Hay mucha gente que está distorsionando muchas cosas. Hay mucha gente que está utilizando la Biblia para hablar lo que ellos creen, sus opiniones. Y hay mucha gente que como no conoce de la Escritura, utiliza esto, utiliza estas cosas. Alguien me decía hace unos días, oiga, pero la verdad yo estaba viendo unos videos y me decía, y estaba viendo que un varón allí decía sobre que no diezme el pobre. Y entonces, ¿por qué los pobres diezman en las iglesias? Y yo le dije, es cierto, es parte de la Escritura. Es parte de la Escritura que las personas que están en una condición de pobreza extrema, pues en su caso no tenían el deber de poder diezmar porque prácticamente no lo tenían nada. Pero ¿saben cuál era el resultado? Y ese es el problema en realidad de esto, es que el pobre vivía pobre toda su vida. Es que aquella persona prácticamente destinaba el resto de su existencia a vivir en pobreza. No era alguien que prácticamente desde empezar la actitud, desde empezar a creer que no podía hacer nada más, se estaba ligando a vivir una vida llena de pobreza, llena de miseria, esperando solamente en las entradas, en las puertas de los pueblos, a que alguien pueda ayudarlo, a que alguien pueda darle una dádiva. Y prácticamente esa gente estaba condenada por su actitud, en primer lugar, a nunca salir de ese estatus. Entonces, yo siempre le digo a la gente, el diezmo es algo que cambia inclusive nuestra manera de pensar y nos hace más dependientes de el Señor. Y mucha gente está utilizando cosas como estas para tratar de tergiversar la Sagrada Escritura.
para tratar de apagar la fe de otras personas, para tratar de enseñar otra clase de corrientes humanistas, otra clase de corrientes en las cuales no está Dios por delante. Y mucha gente que como no quiere un compromiso con Dios, mucha gente que como no quiere vivir una vida consagrada, comprometida y responsable con el Señor, es esto lo que necesitan, escuchar a esta clase de personas. Nosotros, la Iglesia de Jesucristo, tenemos un deber. El primero es nosotros indagar en la esencia de la palabra del Señor, para que nosotros podamos ayudar a salir del error a las personas que están erradas. Es nuestro deber, es nuestra obligación entender la profundidad de la Escritura, no tomar las cosas a la ligera, porque aun si un creyente muda su fe porque escuchó una enseñanza sapiencial de alguien que tiene conceptos errados en realidad, que simplemente toma la Escritura en las partes que aparentemente para él le favorecen, pero no investigan ni su contexto, no hacen una correcta hermenéutica o una exégesis correcta, y la gente está escuchándolos a ellos. Pero ¿por qué los escucha? ¿Por qué acepta? ¿Por qué se apropia de doctrinas erradas y falsas? ¿Sabe por qué? Porque no conocen la Escritura. Sencillamente por eso. Porque no conocen la Escritura. Y si a cualquiera de nosotros nos está pasando eso, que hay cosas que no hemos entendido, que hay cosas para las que no tenemos respuesta a muchas preguntas que hay hoy en día en las redes sociales, pues entonces usted y yo tenemos un gran deber y una gran obligación. ¿Sabe cuál es? Es indagar en la Escritura. La Biblia dice que cuando los apóstoles estaban predicando a los de Berea, esta gente inmediatamente iba a la Escritura, y comparaba, a ver, ¿es realmente lo que ellos me están diciendo? A ver, en realidad, el Antiguo Testamento, el Antiguo Pacto, los escritos antiguos, como ellos lo llamen, en realidad estaba hablando de un Mesías que iba a venir a vivir y que también iba a morir de esta forma. Y ellos estaban por eso siempre indagando en las cosas antiguas, en el Antiguo Pacto. Por eso es tan importante que los creyentes estudiemos el Antiguo Testamento. Amén. Es muy importante que nosotros estudiemos el Antiguo Testamento, porque el valor que tiene el Antiguo Testamento es muy grande y los principios y valores que en ellos hay guían nuestros pensamientos y también guían nuestras acciones y nos ayudan a entender mucho mejor el resto de la Escritura. Continuamos con el siguiente párrafo. Cuando realmente volvamos la mirada a los textos bíblicos, interioricemos sus enseñanzas y las pongamos en práctica, veremos cristianos dinámicos que crecen en su vida personal y espiritual e impactan al mundo. Nuestro testimonio cristiano representará un verdadero reto para una sociedad que atraviesa por crisis profundas en todos los órdenes. Entendamos esto también. Y es que cuando nosotros retrocedamos un poco en el tiempo al estudiar la Escritura desde el Antiguo Testamento, vamos a interiorizar mejor, vamos a poder entender inclusive el porqué del lenguaje figurado que Jesús hacía. Jesús tenía un lenguaje figurado en el cual hablaba por parábolas. Jesús siempre, cada una inclusive de las exhortaciones que él hacía a los judíos, estaban relacionadas con las costumbres de la época o con las costumbres que ellos habían dejado. Por eso Jesús siempre les dice, ustedes oísteis que fue dicho, ¿cierto? Siempre encontramos a Jesús recordándole a ellos lo que fue dicho antiguamente. Siempre Jesús está haciéndole recordar lo que la esencia de la Escritura. Y de la misma manera, cuando nosotros estudiamos el Antiguo Testamento, nosotros vamos a interiorizarnos mucho más en él. Vamos a poder entender mejor las enseñanzas de Dios y de la mejor forma también vamos a poderla poner
en práctica en nuestra vida. No seremos cristianos fluctuantes, no seremos cristianos que simplemente pasan por encima de las cosas. No seremos creyentes que sencillamente van a decir, no, es que así me lo enseñaron, es que esto fue lo que yo escuché. No, seremos creyentes que van a poder defender la sana doctrina de la palabra del Señor. Vamos a ser cristianos dinámicos, gente que crece tanto personal como espiritualmente. Cuando usted y yo crecemos personal y espiritualmente, nosotros creamos un impacto. Porque un creyente tiene que impactar a la sociedad. Un creyente tiene que impactar en realidad a la sociedad. No puede ser uno más del montón. El creyente no puede ser parte del sistema de este mundo. El creyente no puede ir siguiendo las corrientes de este mundo. El creyente tiene que mostrar un impacto, tiene que impresionar en realidad a los demás. Tú tienes que impresionarlo en todas las áreas. Espiritualmente es lo primordial. ¿Por qué? Porque la gente va a decir, este hombre vive de otra manera. Y cuando tú creces espiritualmente en el conocimiento de la palabra del Señor, eso te va a ir haciendo crecer en las demás cosas, porque hasta tu lenguaje va a cambiar. El lenguaje con el que usted habla, el lenguaje con el que usted conversa con las personas va a cambiar, porque la gente dice, en realidad parece que fuera un indocto, parece que fuera alguien que hubiese estudiado tanto, y hay gente que ni siquiera muchas veces ha podido terminar la secundaria, pero con tan solo estudiar la escritura, eso cambia su manera de verse, su manera de expresarse, inclusive, y puede provocar un impacto. Además de eso, esto nos lleva a una obediencia mayor en nuestra vida, porque estamos entendiendo mejor la palabra. Y detrás de la obediencia, la escritura dice en el libro de Deuteronomio capítulo 28, que vienen las bendiciones. Deuteronomio 28 habla de las bendiciones de la obediencia. Cuando tú y yo somos obedientes, cuando tú y yo estudiamos la palabra del Señor, cuando usted y yo no pasamos por alto las cosas importantes, ¿sabe una cosa? Vamos a empezar a cambiar en todas las áreas de nuestra vida. Y eso nos va a hacer prosperar. Vamos a prosperar espiritual, personal e inclusive materialmente. Vamos a prosperar en todas las áreas. Esto es parte de un proceso. Por eso usted es quien le pone o no un límite a su vida. Somos nosotros. Depende de cuánto en realidad queremos crecer, lo que va a cambiar nuestra manera de vivir en esta tierra. De cuánto nosotros crecemos espiritualmente, va a cambiar absolutamente todo a nuestro alrededor. Estaba en estos días de viaje por la sierra, como algunos de ustedes lo saben, y conversaba con un grupo de jóvenes. Algunos me decían, yo lo he visto en otros lados, lo he visto por otras partes, yo lo he visto en redes sociales, no los conocía, pero ellos me decían, pero usted tiene años predicando. Y yo le digo, sí, por misericordia del Señor, yo predico a Cristo desde que tengo 3 meses en el Señor. Yo predico a Cristo y a partir de allí Dios empezó a hacer algo importante, algo especial con mi vida. ¿Saben por qué? Porque yo no le puse límites a buscar a Dios. Yo no he sido de las personas que le ponen un límite a congregarse, que le ponen un límite a ofrendar. Yo no he sido de las personas que le ponen un límite a estar en la casa de Dios, que si voy al culto hoy día, no voy al culto de mañana, que si estoy en el culto hoy, no voy mañana al ayuno. No, yo no he sido de eso. Si en algún momento he tenido que faltar a la iglesia, ha sido porque en realidad no he podido estar, porque para mí ha sido muy importante cada día de mi vida estar en la presencia del Señor. No le he puesto límites a orar. Cuando tengo el tiempo mayor para poder orar, pues le doy más tiempo para orar a Dios. Cuando tengo más tiempo para leer la escritura, pues me dedico más tiempo a estudiarla. Nunca le he puesto límites a Dios. Por eso es que yo he visto a un Dios que ha hecho cosas grandes conmigo. Por eso es que yo he visto a Dios que no le ha puesto límites a mi crecimiento. Jeremías capítulo 1, versículo 12, la escritura dice, porque yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. A nivel personal,
yo entiendo que cuando Dios te hace una promesa a ti, me hace una promesa a mí, Dios quiere empezar a trabajar desde ese mismo momento. Pero somos los seres humanos los que le ponemos un límite. El otro año voy a cambiar esto. El otro año me voy a esforzar más. El otro año voy a buscar más. De aquí a unos meses voy a hacer esto. Y no es así. Le estamos poniendo límites a Dios. Le estamos poniendo un alto a Dios. Y por eso es que el problema no está en Dios. El problema está en cada uno de nosotros. Y cuando nosotros volvamos la mirada hacia la Escritura y veamos la pasión que hay en el Antiguo Testamento, porque el Antiguo Testamento es un libro que es muy apasionado. ¿Sabe por qué? Porque es un libro que nos enseña la desgracia prácticamente de alejarse de Dios. Es un libro que nos enseña las consecuencias de la desobediencia. El Antiguo Testamento es un conjunto de libros que nos enseña a cada uno de nosotros también el amor de muchos hombres por la presencia de Dios, la importancia que le dieron y todo lo que Dios hizo con cada uno de ellos. Nuestro testimonio va a ser totalmente diferente. ¿Y sabe qué? Va a ser contagioso, porque le va a representar un reto al que está a tu lado. El que está a tu lado va a decir, este tiene menos tiempo que yo y lo veo que está creciendo más. Yo tengo que crecer más. ¿Sabe por qué la iglesia está en decadencia? Porque los creyentes han dejado de apasionarse. ¿Sabe por qué hay tanta decadencia moral? Porque los creyentes han dejado de mostrar esa pasión a las personas del mundo. ¿Sabe por qué mucha gente en este tiempo muchas veces no quiere responder al llamado divino? Porque ha visto demasiado mal ejemplo. Pero este es un tiempo en el cual Dios nos permite estudiar su palabra y en el cual también vamos a aprovechar para poder representar a los demás un reto a nuestra sociedad. Hay una crisis profunda en todas las áreas de la vida y nosotros los creyentes tenemos que ser esa luz. La Escritura dice que la creación toda está esperando la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Toda la creación está esperando que los hijos de Dios tomen el estudio de la Escritura para poder desarrollar su vida espiritual en muchas áreas y puedan manifestar en realidad una diferencia a este mundo. Amén. Como institución, nosotros también, que somos al servicio del pueblo de Dios, concedemos una singular importancia a la Biblia y regimos nuestro desenvolvimiento con fundamento en lo que de ella aprendemos. En realidad, lo que cambia nuestra vida no es haber estado en el mejor seminario, en la mejor escuela teológica. Es en realidad cuánta pasión le hemos puesto a indagar en la Escritura. Cuánta pasión le ponemos nosotros a entender la palabra del Señor. Jesús dijo algo muy importante en el libro de Mateo, capítulo 5, en el verso 17. Y mire lo que dice. No creáis que he venido a abolir la ley y los profetas. No he venido a abolir, sino a dar plenitud. Yo aseguro que antes que pasen el cielo y la tierra, antes pasarán el cielo y la tierra a que deje de cumplirse hasta la última letra o tilde de la ley. En la versión Reina Valera, Jesús dice, yo no he venido a abrogar la ley y los profetas, sino que he venido a cumplirla. Amén. Porque no pasará el cielo y la tierra hasta que se haya cumplido, hasta la última tilde, hasta la última I de la palabra del Señor. Amén. Continuamos. Por otra parte, el apóstol Pablo también hizo un énfasis particular en el valor escritural cuando escribió a Timoteo lo que dice el libro de 2 Timoteo capítulo 3 en el verso 16. Toda la escritura es un mensaje enviado por Dios. Esto es en la versión La Palabra de Dios para Todos, pero me gusta cómo lo dice en esta versión. Y dice, toda la escritura es un mensaje enviado por Dios y es útil para enseñar, reprender, corregir y mostrar a la gente cómo vivir de la manera que Dios manda, para que el siervo de Dios esté listo y completamente capacitado para toda buena obra. En la versión Reina Valera, si no me equivoco, dice toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, reprender, redarguir y corregir
nuestra manera de vivir para que el siervo de Dios esté completamente capacitado, ¿no? Para toda buena obra, ¿no? Además de eso, nosotros tenemos que entender cuál fue el sentido de este pasaje bíblico por el cual el apóstol Pablo se lo dijo a Timoteo. ¿Sabe qué le está diciendo a Timoteo? Timoteo, ten cuidado. No te bases sencillamente en lo que yo te estoy enseñando. No te bases sencillamente en lo que has escuchado de mí, porque quiero enseñarte algo. Todo lo que yo te enseño, Timoteo, todo lo que yo hablo, lo que te enseño a ti, le he enseñado a otras personas, está en la Escritura. Por eso, tú tienes que ir a la Escritura, porque es en la Escritura donde tú vas a encontrar todo lo que necesitas para tú poder enseñar, corregir, para redarguir y convencer a las personas de justicia, de juicio y de pecado. Es en la Escritura. Por eso, jamás dejes de estudiarla. Créalo, la vida no nos va a alcanzar a nosotros para poder entender toda la Escritura. Hace unas semanas atrás, quedé chiquito cuando escuché un testimonio de un amigo mío. Y mi amigo decía algo. Él contaba que estando en República Dominicana, visitó una iglesia en la cual había un pastor que tenía 50 años. Tenía él 50 años en el servicio al Señor. Tenía 50 años pastoreando. Pero a él le llamó mucho la atención la metodología que tenían en aquella iglesia para estudiar la Escritura. Y es que ellos tenían un plan de leer 3 capítulos diarios. Escúcheme bien. De 3 capítulos diarios de la Sagrada Escritura, y de esta forma ellos en un año se leían absolutamente toda la Escritura, desde el Antiguo hasta el Nuevo Testamento, leyendo 3 capítulos diarios. ¿Sabe por qué este pastor enseñaba eso? Porque eso era lo que él hacía. ¿Y sabe qué fue lo que me sorprendió más? Es que este varón de Dios me contaba que el pastor le dijo: tengo 50 años en el pastorado y me he leído la Escritura 50 veces. Y la única manera que yo deje de leerla será que yo me la sepa de memoria. Oiga, en realidad esto me llegó al alma, en realidad. Esto me sorprendió tanto, me dejó tan chiquito, porque yo consideraba que sí leía bastante. Pero al lado de gente como esta, yo no leo nada. Amén. Al lado de hombres como este, en realidad me he dado cuenta que no le llego ni a los tobillos. No le llego ni siquiera a los tobillos. En realidad, cuán apasionados tenemos que ser por leer la Escritura. Tanto me gustó esta frase que él dijo: el día que yo deje de leerla será solamente cuando ya me la sepa de memoria. ¿Cuánto tiempo tenemos en el Señor? ¿Cuántas veces nos hemos leído ya la Escritura? Porque yo termino de leer la Escritura y vuelvo nuevamente al Génesis. Mi esposa hace lo mismo. Volvemos nuevamente al Génesis y de allí volvemos a leerla, y en realidad tardamos a veces más de un año en volverla a leer. Tardamos años en volverla a leer toda y de ahí volver a leerla. Ya tengo yo 18 años en el Evangelio. No sé cuántas veces todavía habré leído, pero yo digo, escuchando a esto, ya debía de como mínimo haberme leído unas 15 veces la Escritura. Cuán poco he leído. Mira lo que dice el libro de Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 21. Segunda de Pedro, capítulo 1, en el verso 21. Dice así la Escritura: porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu.
Toda la escritura está inspirada precisamente en lo que fue dicho desde el principio, en cosas que fueron dichas desde el principio. Por eso hablábamos al inicio de este seminario, y es que para poder nosotros en realidad poder entender el origen de la doctrina que estamos aprendiendo, tenemos que encontrar su inspiración tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, para poder en realidad descartar que ésta pueda ser o pueda tener errores. Amén. Y el apóstol Pedro dice, nunca la profecía fue traída por voluntad humana, porque en realidad los hombres, los santos hombres de Dios, hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Lo que el Espíritu de Dios habló es lo que nosotros tenemos en el antiguo pacto. Y miren lo que dice ahí mismo en el 2 de Pedro, capítulo 3, en el verso 15, y dice esto: y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Así que vosotros, amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, que no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Y antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Mira, hay algo que me llama mucho la atención de lo que dice el apóstol Pedro acá. Y mira lo que dice: los indoctos e inconstantes tuercen las otras escrituras. Nosotros tenemos claramente, tenemos muy claro que tenemos un canon de las escrituras de tan solamente 66 libros, porque fueron excluidos algunos libros que hoy en día podemos tener acceso a ellos. Pero ¿por qué fueron excluidos? Porque estos libros fueron escritos en un tiempo en el cual no hubo profeta, no había profeta. Entonces, estos libros son más que inspirados divinamente, estos libros son históricos, porque lo que hay en esos libros son la historia de esos aproximadamente 400 años en los cuales no hubo profeta hasta que se levantó Juan el Bautista. No hubo profeta desde Malaquías hasta Juan el Bautista. Pero el apóstol Pedro dice que los indoctos e inconstantes tuercen estas escrituras, pero las tuercen para su propia perdición. ¿Por qué? Porque mucha gente, las religiones por lo general, principalmente, utilizan este tipo de escrituras para formular doctrinas en base a la salvación. De allí salen las indulgencias, en las cuales esto enseña, las indulgencias enseñó el papado, que entre mayor sean tus dádivas, mayor sean tus ofrendas, pues mejor será el lugar que te va a esperar cuando mueras en esta tierra. Y era todo lo que necesitabas para entrar al cielo. De allí salen las indulgencias, de allí sale el purgatorio, de allí sale la magia blanca, inclusive, porque salen las prácticas de la magia blanca, en las cuales hay mucha hierbatería, en las cuales hay este tipo de santerismo, en realidad, que está infiltrado, y mucha gente dice, no, yo no hago este tipo de curaciones con el diablo, yo lo hago con Dios porque uso la Biblia. ¿Pero por qué? Porque algunos tomaron estas escrituras para torcer la palabra de Dios, para torcer el camino de otras personas inconstantes que no han estudiado la escritura, y por ende se les hace difícil entender la importancia y las doctrinas de la salvación en que están basadas. Amén. Y por eso dice, así que vosotros, amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, que no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigan de vuestra firmeza. Antes bien, mira lo que dice, creced. ¿En qué cosa? En la gracia
en la gracia, y segundo, en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. La gracia, que es el favor inmerecido. La gracia que es en realidad la que nos ayuda a alcanzar lo que no merecemos. Es la gracia, porque no queríamos a Dios, porque le dimos la espalda a Dios, porque no creíamos que lo necesitamos, pero por su gracia, Él nos alcanzó. Él mismo fue a buscarnos a cada uno de nosotros para que hoy podamos tener una vida diferente. Entonces dice, tienen que crecer en esa gracia. Y segundo, en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y a Él sea la gloria y la honra por la eternidad. Amén. Continuamos. Perdón. En ese orden de ideas, nosotros emprendemos en este día lo que estamos dando como un inicio al nivel 2 y al módulo 1 del seminario bíblico Aviva el Fuego. Y empezamos precisamente con este fascinante estudio, el estudio del Antiguo Testamento, para que nosotros redescubramos los orígenes del pueblo de Dios y podamos asimilar sus enseñanzas, las cuales vamos a transmitir a las personas entre las que estamos desarrollando o desarrollaremos en el futuro un ministerio. Y así nos vamos a sumar con idoneidad a la extensión del reino de Dios. Cuando usted y yo tomamos las escrituras en serio, nos sumamos a ese grupo de hombres y mujeres que tienen pasión por las almas, tienen pasión por la palabra del Señor. Amén. La metodología que nosotros vamos a utilizar en este material de estudio es bastante sencilla. Y en realidad en este tiempo que vamos a tener de estudio hemos entrado a un nuevo nivel, ¿cierto? Hemos entrado a un nuevo nivel, también tiene que ser un nuevo nivel de compromiso, tiene que ser un nuevo nivel de responsabilidad. No podemos tomarlo a la ligera, no podemos tomarlo bueno, ya los pastores me han de ayudar y bueno, con la ayuda del Señor pueda yo terminar este tiempo. Esto no se trata de culminar 1 año y medio, 2 años de estudio, qué sé yo. No se trata de eso. Se trata de que la palabra de Dios en realidad produzca un cambio en nuestras vidas. En este tiempo de estudio vamos a tener otro tipo de tareas, vamos a tener otro tipo de responsabilidades, tareas que nos van a ayudar a comprender y aplicar mejor la palabra del Señor. Porque la meta de este seminario no es solamente formar siervos de Dios que tengan conocimiento de la palabra del Señor, sino también hombres y mujeres de Dios que puedan vivenciar cada una de las cosas que aprenden. Todo lo que aprenden, esto puede hacerse parte de su vida diaria. Miren lo que dice el siguiente párrafo. Usted decide cuál será el tiempo para estudiar. También en qué jornada de cotidianidad va a sacar esos minutos para estudiar cada lección. Pero en todos los casos requerimos que asuma un principio importante. Escuche bien esto. La disciplina. De tal manera que se fije el propósito de trabajar diariamente en la ocultación del material de trabajo. Además de leer, hay que hacer investigaciones que sugerimos en algunas lecciones y por sobre todo hay que repasar lo aprendido y también inclusive atender a cuestionarios que vamos a enviar más adelante. Entramos en un nuevo nivel. Usted sabe que pasar del nivel básico en la escuela, por ejemplo, el nivel secundario, trae cambios grandes, ¿cierto? Trae cambios drásticos. Para nosotros los padres, trae cambios en realidad bastante duros a veces, porque el otro día mi hijo me decía que le ayude con unas raíces cuadradas. Y yo era muy bueno para las matemáticas, en realidad. Era súper que bueno para las matemáticas. Pero mientras desarrollaba la raíz cuadrada, me olvidé de un punto importante en aquello. Y no me salía la prueba. Y entonces yo me di cuenta que también él estaba entrando a un nuevo nivel de estudio. Hoy en día, inclusive la educación ha evolucionado y por ello las personas también deben de evolucionar. Nuestros hijos están aprendiendo mucho más de lo que nosotros aprendimos cuando empezamos a estudiar.
Y es allí donde nos cuesta poder estar a la par para poder ayudarles y poder enseñarles. Así mismo pasa en este seminario. En este seminario entramos a un nuevo nivel y van a ver cosas que parecían fáciles, van a ver cosas que parecían que no tenían mucha importancia inclusive, pero vamos a darnos cuenta lo importante que son. Cabe resaltar que también deseamos tener un contacto permanente con todos ustedes, no solo para despejar interrogantes, sino también para ayudarles en el conocimiento, en el crecimiento académico. Tengan claro, hoy estamos viendo tan solamente la introducción a esto y por eso queremos poner las cosas claras, los puntos sobre las íes muy claros con cada uno de ustedes. Y es que entramos a un nuevo nivel, y por ende ya no estamos la misma cantidad que empezamos, ¿cierto? Estamos acá los que decidieron esforzarse. Estamos acá los que en realidad decidieron pasar al siguiente nivel. Por eso usted está acá, porque se esforzó, porque quiso, porque le costó, pero estuvo allí dispuesto a cumplir con las cosas. Hemos entrado a un nuevo nivel. Vamos a seguirle ayudando, pero también necesitamos el compromiso de cada uno de ustedes. ¿Qué vamos a necesitar para este nuevo nivel? Vamos a necesitar como mínimo 2 Biblias. Generalmente acá en el Ecuador lo que más utilizamos es la Reina Valera. Por ende, casi todos creo que tenemos una Reina Valera. Pero además de eso, debemos de obtener otros textos. Uno de ellos, por ejemplo, la Nueva Versión Internacional o la Biblia, la Palabra de Dios para Todos. En realidad, esas Biblias son las de más fácil acceso. Inclusive son las más baratas que hay hoy en día. Son las más baratas. Hay Biblias que usted encuentra hasta en $5 en otras versiones. Hasta en $5 usted las encuentra. Entonces, vamos a adquirir los que no tienen otras versiones bíblicas. Vamos a adquirir otras versiones porque tenemos que indagar también con otras versiones. Y estamos convencidos que uniendo esfuerzo y con el compromiso que todos ustedes asuman, vamos a experimentar un nuevo tiempo. Y junto con ello el gozo de ofrecerles a todas las naciones, a todos los que nos conocen, un nuevo número de hombres y mujeres aptos, capacitados. Porque de acá van a salir misioneros, van a salir pastores, van a salir obreros, van a salir líderes, evangelistas, maestros, que lleven adelante la gran comisión de nuestro Señor Jesucristo. En el libro de Mateo, en el capítulo 28, en los versículos 18 en adelante, el Señor dice algo muy importante. Y dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Oramos para que en este nuevo tiempo sea un tiempo enriquecedor para la vida de cada uno de ustedes. Y también para todos aquellos a quienes ustedes les van a compartir el mensaje de salvación. Estudiar la Escritura en realidad es una gran responsabilidad que nosotros, la mayor responsabilidad que nosotros podemos asumir. ¿Saben por qué? Porque de toda la literatura que existe en el mundo entero, la Biblia es el libro más grande que existe. Puede ser, y es por eso que inclusive puede ser tan gruesa muchas veces. Por eso que inventaron un papel muy fino. Precisamente lo inventaron para la Biblia, porque con el otro tipo de papel, la escritura se hacía demasiado gruesa para que la gente pueda llevarla de una manera cómoda. ¿Y sabe por qué puede ser tan gruesa? Porque es en la escritura donde nosotros encontramos toda la voluntad de Dios. Cuando nosotros estudiamos el Antiguo Testamento, vamos a ver cómo el hombre fue creado por Dios y lo que el pecado hizo, que provocó una separación entre Dios y el hombre. Pero también vamos a ver cómo Dios siempre buscó una alternativa para poder restaurar esa comunión con el hombre. Y en el Antiguo Testamento nos muestra claramente todas estas cosas
que Dios hizo y continúa haciendo para llamar la atención de cada uno de nosotros, porque su objetivo es que nadie se pierda, sino que todos alcancemos la vida eterna. Usted y yo tenemos la responsabilidad de llevar este mensaje, el mensaje de salvación, y nos vamos a encontrar con personas que van a estar muy erradas, y por eso es que usted necesita, y yo necesito cada día conocer más y más de la Sagrada Escritura. Esto ha sido la introducción en este día. Espero pues haya sido fácil de entender para cada uno de ustedes, y vamos a prepararnos para empezar un nuevo tiempo en el cual les aseguro algo, vamos a aprender muchas cosas, vamos a reaprender cosas que no las conocíamos en su totalidad, y también vamos a desaprender algunas cosas que habíamos creído y conocido de una manera errada, principalmente porque no conocemos las costumbres muchas veces, muchas costumbres. Yo estoy leyendo un libro justamente ahora, no sé si será apropiado enviárselo ahora o enviárselo después. Es un libro que se llama Usos y Costumbres de las Tierras y los Tiempos Bíblicos. Es un libro muy, muy apasionante, un libro muy importante para poder entender el porqué de muchas cosas. Hay un escritor llamado Gerald von Rad. Él tiene un libro hermoso que se llama Teología del Antiguo Testamento. Cuando termine este módulo, yo se lo voy a enviar. No se lo voy a enviar ahora este libro porque después no van a poder leer ni lo uno ni lo otro. No lo van a poder leer ni lo uno ni lo otro, entonces se los voy a enviar después para que al terminar este módulo ustedes puedan aún aprender mucho más. ¿Por qué? Porque este es un libro sistemático en el cual cada tema que se ve allí, cada tema está ilustrado de una manera exegética en el cual se enseña el porqué de cada cosa. Amén. Pueden abrir su micrófono si alguien desea aportar algo. En cuanto a lo que usted está hablando de que hay muchas personas erradas y todo eso, Pastor Marvin, hace unas 3 semanas atrás me pasó algo. Mi profesión es radio, alarma y seguro eléctrico y rastreo de carro. Se me llamaron a hacer un trabajo. Como tenía tiempo, fui y le dijeron al señor, mire, le presento al pastor. Dijo, ¿usted es pastor? Le digo, por misericordia de Dios. Y dijo, ¿por qué ustedes se aprovechan de las personas? ¿Por qué ustedes le roban al pueblo? Yo lo estaba escuchando, ¿no? ¿Por qué se enriquecen ustedes y el pueblo es pobre? Si Jesucristo ya volvió el diezmo, Jesucristo con el nuevo pacto tiró todo atrás, estamos en un nuevo pacto, el pastor Alcín lo dice, el pastor tal lo dice, yo le escuché que diga todo. Y de mí se tiene algo que decirme, sí, le digo, ¿usted ha leído la palabra? Me queda viendo, no, yo le estoy diciendo, no, yo le digo ahora, escuche, usted cuando habla también tiene que aprender a escuchar, ¿usted ha leído la palabra de Dios? Me dice, mire, yo he ido a los testigos de Jehová, yo he ido a los mormones, yo he ido a Arecrina, he pasado por todas las religiones, he estado en el evangelio también. Yo le digo, ¿usted ha leído la palabra de Dios? ¿Ha leído la Biblia? El antiguo y el nuevo pacto. Me dice, no. Ahora entiendo por qué usted dice esas cosas. No repita lo que otras personas dicen, porque si ellos son ignorantes, usted queda como más ignorante. A pesar de que todos somos ignorantes, le digo, ignoramos algo. Si usted leyera la Biblia, Jesucristo nunca vino a abolir la ley. Vino a hacer cumplir la ley y aún él cumplió la ley. Y le voy a mandar el versículo bíblico donde está en el Antiguo Testamento lo del diezmo, que es una ley que no fue abolida. En el Nuevo Testamento aún Jesucristo diezmaba. Entonces me quedo viendo y me dice, ¿estás seguro que eso está en la Biblia? Le digo, estoy seguro. Me dice, por favor, envíeme todo eso que necesito saber.
porque yo hasta el día de hoy estaba seguro que ustedes son unos ladrones, todo lo que dije al comienzo. Le dije, está bien. Yo llego a la casa, termino de hacer su trabajo y le envío. Le envié todito, del antiguo y del nuevo. Después nos volvimos a ver cuando le dije, ya está terminado el trabajo, venga. Y me dijo, gracias por sacarme de la ignorancia. ¿Verdad? Ahí dice clarito. Es que Jesús no tenía calidad moral de hablar del diezmo si él nos diezmaba, ¿no es cierto? Por supuesto, pero digo, nadie tiene calidad moral de hablar de algo que no lo vive, que no lo hace, que no lo practica. Y me dijo, gracias, ¿puedo ir a su iglesia? Le dije, claro, cuando usted guste. Me pidió la dirección de la iglesia. Y me dijo, ¿puedo ver fotos de su iglesia? Y le dije, claro, y le enseñé fotos de la iglesia, de la de nosotros, donde estoy pastoreando. Y me dijo, le voy a decir algo, me dice, dígame. Y se lo digo a usted, a todos los que están escuchando para la gloria del Señor. Qué hermosa que es su iglesia. Porque he ido a iglesias donde la casa del pastor es hermosa y la iglesia es horrible. Y yo le digo, entonces para que usted vea que no todos somos iguales. De todo hay de la viña del Señor, pero vámonos a las escrituras. Le digo, siempre lea la Biblia. Y me dijo, gracias, cualquier momento lo visito. Pero conté por lo que usted dice, hay personas que enseñan mal y hay personas que siguen repitiendo cosas que enseñan. Y hay personas que no leemos la Biblia, no se lee la Biblia y cometemos ese error. Gracias al Señor me dio sabiduría y con el Espíritu Santo le pude quitar esa ignorancia a este varón. La gloria sea del Señor. Pastor, yo tengo la Biblia MacArthur. He tenido algunas Biblias, pero yo siempre he puesto en mi corazón regalarla y he regalado algunas. ¿Me sirve la MacArthur o tengo que comprar una de las que usted dice? La MacArthur es Reina Valera, pastor. Simplemente Ya. la diferencia es que MacArthur es una Biblia de estudio. Por aquí la tengo yo, pero no, creo que la tengo acá en la sala. Yo también la tengo, pero es Reina Valera, salvo que sea otra versión. Pero por ejemplo, por acá tengo esta Biblia. Esta es la Biblia Peshitta. Ah, la Peshitta. Sí, esta es una traducción de los antiguos manuscritos arameos. Por acá tengo esta Biblia. Esta es la Biblia, la palabra de Dios para todos. Para todos. Esta es una Biblia que la compré creo que en $10. En $10. Por acá tengo esta Biblia, la Dios habla hoy también. Sin terreno. Por acá tengo esta Biblia que algunos ministros tenemos también, que es la de un regalo de Jimmy Swaggart. Esa también tengo. Es otra versión. Estudiando. Es otra versión y es buena, sirve también para eso. Inclusive, dentro de mis Biblias, tengo esta de aquí, que algunos la conocen. ¿Sí la conocen esta? ¿Saben por qué? Es bueno. Porque lejos, dejando de lado los cambios que hicieron ellos para poder afirmar sus doctrinas al borrar, al cambiar ciertas palabras acá, esta traducción es también una de las más antiguas que viene de la Cosmopolita Complutense, dejando de lado ciertos errores ciertas cosas que ellos cambiaron. Por eso es importante estudiar la palabra, ¿no? Para no simplemente aceptar, sino que uno saber dónde están los errores, ¿no? Ciertos errores que hay, por lo general, con respecto al infierno y la salvación, ¿no? Entonces, esta Biblia es una también de las traducciones más antiguas que existen. Cuando yo quiero hacer alguna comparación, yo utilizo también esta Biblia. Tengo hasta esta que es animada, la palabra de Dios para todos. Es una Biblia ilustrada. Esta es la PDT. Pero también es otra versión. Entonces es importante tener otras versiones. Tengo inclusive siempre la conservo. Yo la tengo hace mucho tiempo. Esta de aquí que regalan en las cajitas de Samaritas. ¿Por qué? Porque también es otra versión y es muy importante. Y bueno, ya no tengo a la mano las otras, están más lejitos. Ya para allá. Pero yo tengo una colección bastante amplia de versiones de la escritura, porque hay momentos en los que quiero indagar un poco más
quiero entender un poco mejor algo, y no simplemente voy a YouTube o voy al Google a que me explique el Google algo. Voy mejor a la palabra de Dios. Leer libros es muy bueno, es muy importante. Es muy importante. Pero si nosotros nos dedicamos a leer libros, nos dedicamos a aprender solamente de lo que otros enseñan y no estudiamos la palabra de Dios, cometemos un error muy grande. Hay mucha gente que tiene años en el Evangelio y que se ha leído un montón de libros, pero nunca se ha leído la Biblia por completo. Nunca se ha leído la Biblia y creen que conocen bastante porque han leído algunos libros, pero al leer un libro, usted está leyendo un pensamiento de otra persona. Puede ser bueno o puede ser malo. Puede tener partes buenas y puede tener partes malas. Puede tener cosas que sean edificativas, pero también puede que tenga cosas que no lo sean. Por eso nosotros tenemos que tener siempre como nuestra base primeramente leer la escritura para poder aceptar o no algo que alguien diga. ¿Alguien tenga una pregunta en esta tarde? Pastor, bendiciones. Omar Saavedra le saluda. Saluda a todos. Sí, bueno, le comento algo, ¿no? Que pasó en un tío político. Bueno, el varón se metió en algunas religiones, ¿no? Testigo de Jehová, y no sé si llegó a conocer hasta los Padres de Sufrir, hasta con los mormones estuvo. Oiga, pero el hombre es un hombre muy inteligente, le cuento, un hombre muy sabio, pero que bueno, todo esto, y terminó siendo masón, le cuento. Se terminó metiendo en la logia masónica y el hombre terminó volviéndose loco. Él murió en un sanatorio mental y el hombre, gracias a la misericordia del Señor, antes de morir, unas horas antes de que él fallezca, llegó un tío y en ese momento llegó la cordura a su vida, ¿no? Y él renunció al pecado y aceptó al Señor Jesucristo. Mire la misericordia de Dios. Bueno, aparte de eso, pues, no, un tío político. Pero él, me recuerdo que me regaló, en ese proceso que él estaba, me regalaron a mí todos los libros porque a mí me ha gustado la lectura, ¿no? Y bueno, y le cuento que yo encontré libros de personas de estudiosos de la palabra, que comenzaban el contexto del Evangelio como manda el Evangelio, pero terminaban siempre, todos los libros que yo leía terminaban a su apreciación, a su apreciación, a su apreciación y a su apreciación. Nunca terminaban con la palabra, nunca. Es por ejemplo que, es como por ejemplo, el pastor pronunció a un pastor como que se llama Armando Alducin, quizás. Armando Alducin, sí. Y mire, yo era un hombre seguidor de Armando Alducin. Pero mire, como dice, la palabra mata, pastor. Armando Alducin, con todo respeto, ¿no? Armando Alducin llegó un momento en que se equivocó. Y llegó a ofrecer en su tiempo, llegó a ofrecer que teníamos que buscar el tercer ojo para la iluminación. Y él inclusive vive de los viajes a Israel y todo eso. Pero quien conoce el Evangelio y el Espíritu Santo lo revela, el hombre se cambió. Cambió su... Claro, uno de los problemas de Armando Alducin, por sobre todo, es que él se metió mucho en la ciencia, en la ufología. Así es. Sí, verdad. Sí. Y eso lo ha hecho cometer grandes errores. Sí, porque él ha tratado de mezclar la escritura con otras cosas y tratar de favorecer esos conceptos. Cuando tratas de favorecer a aquellos conceptos, tergiversas la palabra de Dios. Ese es el problema. Es verdad. Sí, eso es verdad. Y no solamente de él, de algunos, de muchos conocedores del Evangelio. Mire, no vayamos muy lejos. La historia de Salomón, ¿cómo nos enseña claramente? Mire, Salomón, un hombre, dice la palabra que no existirá un hombre tan conocedor, tan inteligente, tan sabio como él. Dice Dios mismo lo dice, no habrá un hombre tal como él. Pero mire lo que le faltó a Salomón, tener temor de Dios. Nunca pidió temor a Dios. Bueno, en ese sentido también está el que la sabiduría de Salomón era una sabiduría para administrar, por sobre todo. Era una sabiduría para aconsejar a las personas, digámoslo inclusive hasta desde una manera un poco psicológica. Por eso lo buscaban a Salomón, porque él te hacía ver la vida de otra forma, te hacía ver la vida de otra manera.
pero no era porque Salomón era el gran indocto por sobre todo en la escritura. No era por eso, porque no vemos a Salomón citando tanto la escritura como debería de ser. No lo vemos como en eso. No lo vemos. Un hombre muy sabio, pero desde un contexto. Desde un contexto. No Amén. totalmente en la palabra. Totalmente en la palabra. Entonces, ese es uno de los asuntos que nosotros tenemos que tener muy claro, de la sabiduría de Salomón. Amén. Amén. Gracias, pastor. Amén. Amén. ¿Alguien tenga una pregunta o algo para poder terminar esta clase en esta tarde? Es la introducción el día de hoy. Pastor, disculpe una pregunta. Yo antes no escuché porque se me fue un rato el internet. En este vamos a trabajar con módulo, en este segundo nivel. Sí, yo les voy a enviar el módulo. Hoy no voy a enviarles tarea. Hoy no voy a enviar tarea, pero a partir de la próxima semana ya vamos a enviarle la tarea. En lo que va de estos días, les voy a enviar el módulo porque estoy terminando de editarlo. Estoy terminando de editar todo lo que vamos a estudiar en este tiempo. Y entonces allí, porque yo recopilo información, pero luego la analizo. Una vez que la analizo, allí puedo yo darles a ustedes, porque yo no simplemente puedo ir y buscar algo, toma, estudiemos esto. No, primero tengo que estudiarlo yo. Ver si es que hay algo que no está bien, inclusive en las cosas que voy recopilando, lo que no está bien lo voy sacando, lo que sí va acorde a lo que estamos estudiando, pues lo vamos dejando y así es como trabajo. Por eso en estos días yo lo voy a terminar de editar y allí se los envío. ¿Sí? Amén, pastor. Amén. Pastor, la próxima clase, ¿cuándo, pastor? ¿Tiene alguna pregunta? La próxima clase, con la ayuda del Señor, este sábado. Este sábado vamos a tener la próxima clase. O a ustedes, ¿qué les parece los días lunes, por cierto? Eso quería preguntarles. Yo creo que sábado, para mí. Para mí no hay problema entre el sábado. Bueno, vamos a probar este sábado. Vamos a probar este sábado con la siguiente clase y vamos a ver cómo estamos con la concurrencia para poder tomar una decisión entre sábado o lunes. ¿Qué les parece a ustedes? ¿Está bien? Está bien. Para mí Está bien. Yo decía, pastor, igualmente, sea sábado, aunque los sábados a veces es más complicado, los lunes a veces se podría mejor. Los lunes es menos complicado. Pero igual todos no tenemos el mismo tiempo, por eso digo, el que ya no se puede conectar, pues se va a ver el video. Pero... Claro, es verdad, tiene razón. Tienen toda la razón. ¿Algo iba a decir, hermano Josué? Pastor, yo sé que a veces me complica porque mire, todavía estoy en trabajo, tengo que estar aquí para él, la presentación no es clara, me toca volver a ver el video para hacer lo que me gusta. Ok, claro, sí, tiene razón. Bueno, igual este sábado tenemos la siguiente clase. Pues, y espero poder tenerles también a todos, continuar esforzándonos para que en este nuevo tiempo en realidad podamos llegar a cosas aún mucho más grandes y estudiar mejor la palabra del Señor. Me gusta poder tener a los estudiantes en la clase. ¿Por qué? Porque si ustedes ven la clase después, no van a poder hacerme la pregunta. ¿Sí me entienden? No lo van a poder hacer la pregunta. Pero si ustedes están en la clase y tienen algo, ustedes mientras yo estoy hablando, por eso mientras estoy hablando cierro los micrófonos. Pero si ustedes hay algo que no les parece o algo que no entienden, mientras estoy explicando la clase, usted tenga allí su pluma y su cuaderno y lo que no entienda, anótelo. Anótelo, porque si no, hasta que yo termine, usted se le va a olvidar lo que iba a preguntar. Anótelo. En el trayecto de la clase puede que ahí mismo esté la respuesta, como puede que esa duda quede para el final también. ¿Sí? Amén. Bien, entonces vamos a dar por terminada esta clase en esta tarde y vamos a darle gracias a Dios. Amén. Vamos a orar. Amado Dios y buen Padre Celestial, Señor, te damos gracias. Gracias, soberano Rey, por tu amor, por tu bondad y por tus misericordias derramadas hacia nuestras vidas. En esta hora, Señor, queremos agradecerte por permitirnos entrar a este nuevo nivel.
un nuevo nivel de aprendizaje, un nuevo nivel de madurez, un nuevo nivel de conocimiento. Te pedimos, Señor, danos sabiduría y ciencia, Señor amado, para poder aprender más de tu palabra y poder discernir mejor las enseñanzas de tu reino, eterno Dios. Toma el control de cada uno de nosotros. De tal manera, Señor, que aún lo que aprendamos, Señor, para gloria y honra tuya, no sea parte simplemente de información en nuestro conocimiento, sino también sea parte de nuestra vida diaria en práctica. Eterno Dios, te damos las gracias por esta tarde y por cada alumno que hoy se conectó. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor me lo bendiga a cada uno de ustedes. Amén. Les esperamos el día sábado. Volvemos a vernos. Amén. El día sábado, con la ayuda del Señor. Amén, pastor. Amén. Volvemos Amén. a vernos. Bendiciones. Hasta el sábado. Dios les bendiga. Dios me lo guarde. Amén. Amén. No olviden dejar puesto presente